¡Ole! Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo Conduce nuestro sindicato. Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Como siempre, un gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Fortaleciendo nuestro sindicato. Como ustedes conocen, un programa dedicado al análisis, al conocimiento de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del país. En esta ocasión vamos a tratar una problemática muy importante, porque ustedes saben que las ciudades, muchos municipios, ciudades grandes, ciudades pequeñas, en estos lugares se genera bastante basura. Esta basura, ¿quién la recoge? Detrás de una ciudad limpia, ¿quiénes están? Personas, trabajadores, trabajadoras, que desde muy temprano, por ejemplo, como pasa en la ciudad del Alto, ya desde las 5:30 de la mañana, comienzan a poner una ciudad limpia, comienzan a poner una ciudad libre de basura, por lo menos en buena parte. Pero estos trabajadores, estas trabajadoras, ¿bajo qué condiciones laborales se encuentran? ¿Se respetan sus derechos laborales? Por ejemplo, a tener un salario justo, como señala la Constitución Política del Estado. Tienen estabilidad laboral, es decir, que no los despiden por cualquier motivo, un motivo injustificado, como la estabilidad reconocida también por la legislación laboral en nuestro país. Tienen aquellos derechos que hacen a una jornada de trabajo de 8 horas diarias. Muchas otras preguntas aportan para el sistema de pensiones. ¿Cómo están sus derechos? Detrás de una ciudad limpia, ¿qué hay? Hay derechos de los trabajadores, se respetan sus derechos. Reiteramos nuevamente esta cuestionante. A propósito de estas preguntas y a propósito de lo que usted ya seguramente viene preguntándose respecto a la situación laboral de los trabajadores, a propósito de todo esto, hace unas pocas semanas se presentó una investigación, un estudio que consideramos importante, clave, para conocer esta problemática de los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano. Y tiene un título sugerente, tiene un título muy sugerente y también provocador, desafiante, porque el título es "Nos tratan como a la basura". Sí, no estamos exagerando, nos tratan como a la basura. Un estudio a propósito, decíamos, de la problemática de los derechos laborales, de las condiciones de trabajo, de una cantidad, ya que vamos a conocer pronto, de una cantidad cercana o que ronda entre los 8.000, 9.000 trabajadores, ¿sí? Otros datos cercanos también a este número. Para esto, justamente, hemos invitado al autor de esta investigación. Hemos invitado también al mismo tiempo a dirigentes de El Alto y de la ciudad de La Paz para poder conversar, para hacer un contraste sobre los principales resultados de la investigación que vamos a pronto compartir con los dirigentes que hemos invitado de ambos ciudades. Entonces, a prepararse, acompáñenos, porque ya entramos a conocer esta problemática. Bienvenidos, bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Bien, vamos entonces a conocer a nuestros invitados para ya entrar de lleno en el análisis y el tratamiento de la situación laboral, condiciones de trabajo, derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano. Está con nosotros Sergio Mauricio Rojas Ruiz. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Él es el autor, junto a instituciones que apoyaron, creyeron en esta investigación. Estamos hablando de Unitas, estamos hablando del CEDLA, que contribuyó en este trabajo, y
la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo Urbano. Estamos también, y ahí vamos adelantado, dirigentes que nos acompañan en el programa, con Cristian Cerezo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de La Paz Limpia. Cristian, bienvenido. Mucho gusto. Gracias Buenas también noches. por estar con nosotros. Y estamos con Tatiana Mamani. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Trébol, de la Ciudad del Alto. Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, comencemos ya a detallar aspectos de la investigación con la participación de nuestros dirigentes invitados. Si empezamos ya a conversar, Sergio, cuéntanos, por favor, algunos datos iniciales para que los trabajadores, trabajadoras que nos están viendo, que nos escuchan, tengan como información importante. Comencemos, por ejemplo, a conocer cuántas empresas operan en lo que se llama la recolección de basura, tratamiento de basura. Entiendo que son empresas municipales y empresas privadas. ¿Cuántas son? ¿Cómo están operando? Bien, a ver, si este es un espacio para poder debatir de la situación, yo lo he reiterado varias veces, crítica, muy difícil, de las personas que se dedican a una labor sumamente importante para las ciudades. Hay que iniciar esta conversación con el tratamiento de lo que yo denomino la probablemente caracterización de una población muchas veces visible para nosotros, ¿no? Como personas que están en las calles recogiendo la basura, con las barrenderas, la gente que está con la recolección mecanizada, en las calles tarde, mañana, noche, ¿no? A altas horas de la madrugada también. Y es importante señalar lo siguiente porque ha sido, yo creo, uno de los aportes de la investigación, encontrar un dato que nos pueda permitir hablar de una población en la que yo he determinado probablemente algunas características, y estas tienen que ver con la distribución que existiría en el país. Es decir, podemos hablar de empresas municipales enteramente dependientes de los gobiernos autónomos municipales, de ciudades principales y también de algunas ciudades intermedias, ¿no? Sobre todo, pero nos encontramos con la figura de estas empresas que casualmente ocupan a una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Considerablemente con relación a otras que tienen un carácter netamente privado. Y entre estas aparecen empresas como La Paz Limpia en La Paz, como Trébol en el Alto, como las 22 empresas que están en el caso de Santa Cruz, porque hay una, digamos, confusión cuando uno habla de Macruz. En realidad está hablando de una entidad supervisora del tema de aseo urbano, no es la empresa. No es la que directamente se encarga. Correcto, sí, y hay una especie de tercerización de la tercerización, porque hay empresas como el 10, en realidad, que es la que aparecería en Santa Cruz, ¿no? En este caso, y otras más, pero yo mencionaba estas 22 empresas que en realidad son microempresas creadas por casi una suerte de logia de empresarios que se han dedicado a hacer dinero con la basura. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay denuncias muy fuertes de trabajadores también en las ciudades de La Paz y el Alto a esto que se ha denominado el negocio de la basura y a los reyes de la basura, ¿no? Con nombres y apellidos de personas que están a la cabeza de estas empresas, y en ese sentido nosotros podemos hablar de una cifra, ¿no? Mapeada en la investigación de 23 municipios en los que estarían situadas empresas municipales y empresas privadas. Concretamente 4 privadas y el resto son municipales, ¿no? Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando? Y esto también es importante. En cuanto al número de trabajadores. En cuanto al número de trabajadores, ¿cuántos? ¿no? La cifra más alta, considerando estos 23 municipios, es un poco más de 7.300 trabajadores, ¿no? Sin embargo, hay una diferenciación cuando nosotros
bajamos a un mapeo de 13 municipios, que son 6.368, y es mucho menos la cifra cuando hablamos de un proceso de empadronamiento, que es precisamente cómo ha iniciado esta investigación. Es decir, el programa urbano de UNITAS se ha contactado con mi persona para poder realizar una especie de censo, para poder determinar cuántas personas estarían ocupadas en este sector. Y eso es importante porque el primer dato de 3.368 trabajadores no reflejaba la realidad concreta de esta población. Habla de más de 8.000. Correcto. La propia federación en su momento para el año 2021 había mapeado más o menos aproximadamente entre 8.000 y 9.000 trabajadores. Y cuando yo había presentado en su primer momento en una fase de investigación, este dato ha sido fuertemente cuestionado y tenían toda la razón, porque claro, hay un proceso en el que principalmente las mujeres no habían tenido la oportunidad de participar, pero principalmente hubo una suerte de amedrentamiento, ¿no? De miedo, de temor que se ha reflejado en este dato, porque era muy llamativo que en empresas donde se conoce de primera fuente como los propios trabajadores, que la gran mayoría, es decir, el 70% de los trabajadores eran mujeres, ¿no? Entonces, para la federación era un dato alarmante, es decir, ¿dónde han quedado, ¿no? ¿Dónde han quedado estas personas? Y la respuesta que ellos han encontrado como federación es que muy probablemente a este temor, a este miedo por hablar, por darse a conocer, se ha sumado que una gran mayoría de los trabajadores ha recaído como un aspecto negativo el tema de la educación, ¿no? Porque a pesar de que el documento, la boleta que se ha realizado era un diagnóstico muy breve, con preguntas muy concisas, no ha podido ser respondido. Y eso ha tenido también una dificultad, porque si nosotros hablamos de una compañera que está a cargo del grupo de barrenderas, tenía la dificultad de poder socializar esa boleta que recogía datos muy esenciales para conocer básicamente cuál es el nivel de instrucción, cuál es su edad, cuál es el tipo de trabajo que realiza, ¿no? Etcétera. Pero era información importante. Pero sí, para reiterar el dato, son aproximadamente 7.300 trabajadores que estarían en todo el país, situados en estos 23 municipios que han sido tomados en cuenta. Ahora, se tiene un dato de que solamente 47 municipios de los 340 en el país cuentan con alguna empresa o con algún servicio de recojo de basura, ¿no? Entre microempresas, empresas más grandes, empresas privadas, empresas municipales. Entonces, aquí una gran pregunta es, todos los días se generan toneladas de basura y esa basura tiene que ser recogida por el tema de salubridad de las ciudades y demás. Y ahí viene un poco la frase provocadora de nos tratan como a la basura. No solamente se refiere a la vulneración de derechos, sino que cuando uno entabla una relación con algo que se desecha, prácticamente los trabajadores terminan en esa misma situación. Por eso no es casual y se ha normalizado en todo caso los despidos injustificados, los despidos intempestivos en el caso de las mujeres por el tema de embarazos, ¿no? O por la sospecha de que hay un embarazo, y esa condición ha sido hasta declarada por alcaldes que han dicho aquí en este municipio o en esta empresa está prohibido embarazarse, ¿no? Y eso ha sido manifestado en algunos testimonios que he podido recabar, también está documentado en algunos colectivos que han podido trabajar principalmente con La Paz Limpia y con Trébol, de quienes sí se ha recogido información, obviamente cuidando la identidad, porque sabemos que toda denuncia, lastimosamente, y no solamente en el ámbito de aseo urbano, toda denuncia de vulneración de derechos es sujeto a represalia, es sujeto a despido, es sujeto a que se instauren juicios penales contra los dirigentes, ¿no? Coartando su libertad de asociación, coartando su libertad de expresión, coartando muchas otras libertades fundamentales y derechos que, no corresponden. Y todo esto en un ámbito muy macro social, económico, político del capitalismo. Porque si es que nosotros queremos entender que estos trabajadores están totalmente vulnerados, desprotegidos principalmente y sometidos a una serie de condiciones que van
agravando su salud principalmente, es que podemos hablar de trabajadores, en la gran mayoría, que tienen empleos extremadamente precarios. Vamos enseguida a ahondar más sobre esto, ahora sobre precariedad, las condiciones de trabajo, también con la participación de nuestros invitados dirigentes. Dos preguntitas bien puntuales, Sergio Mauricio. El primero, ¿más hombres, más mujeres trabajadoras? Más mujeres trabajadoras si consideramos el testimonio y nosotros solamente nos enfocamos en la observación que podemos realizar todos los días viendo las calles y en algunos casos con documentación de planillas oficiales de las empresas. ¿En qué porcentaje más o menos? Si hablamos del término así muy preciso, probablemente lo más correcto sería hablar de un 65 a 35%, es decir, mujeres frente a hombres. ¿Por qué? Probablemente en el tiempo esta diferencia haya sido mayor, es decir, de 70 a 80%, donde yo he encontrado algo que es necesario mencionar, que las mayores vulneraciones, las peores vulneraciones, se cometen en contra de las compañeras, de las mujeres. Y eso en el tiempo ha ido reduciendo la participación de las mujeres en este sector. Y no es casual, porque son en las enfermedades, son los accidentes, son todas estas vulneraciones que ya las vamos a ir profundizando con más detalle, y eso ha modificado un poco la perspectiva que tienen algunos trabajadores, porque hemos tenido acceso a planillas oficiales donde hay más hombres que mujeres, y también donde se responde esa distribución o esa nueva configuración de aseo urbano, en que todas estas otras actividades complementarias, es decir, mecánicos, chapistas, albañiles, lavadores y todos esos otros oficios que acompañan a las empresas municipales principalmente, ocupan a hombres, ya no a mujeres, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un nuevo cálculo probablemente, pero es el dato que ha arrojado esta investigación, obviamente apoyándonos en que sí, efectivamente por un tema de vulneración de derechos, por un tema de pagarles menos, ¿no? Porque en general hay una brecha también en el tema salarial de hombres hacia mujeres, se prefiere contratar mujeres, pero a un costo social muy alto. Muy bien. Y la última consulta igual, puntualmente también. ¿De cuánta basura estamos hablando? No toda la basura que producimos en las ciudades se recoge. Seguramente es un porcentaje. Sí, ¿De cuánto estamos hablando? Ese es un dato que merece una fuerte crítica al Estado, ¿no? Y a los municipios, porque básicamente la ley lo establece así, de gestión integral de residuos sólidos, es que las cifras que se tienen y con las que se han trabajado algunas políticas solamente contemplaban a las 10 ciudades, bueno, las 9 ciudades capitales más el Alto. Y esa cifra no refleja la cantidad de basura que realmente se genera en el país. Más o menos se habla de 1.7 millones de toneladas anuales, ¿no? que se generarían en estas 10 ciudades, ¿no? En las ciudades capitales y el Alto. Sin embargo, hay investigaciones externas del exterior, bueno, de fuera del país, que han establecido un promedio, ¿no? de más o menos 10.000 toneladas diarias, ¿no? Y haciendo unas estimaciones que están reflejadas en la investigación, más o menos se producirían entre 3.1 y 3.6 millones de toneladas. ¿Cuánto de toda esa basura se recoge y se trata adecuadamente? Un negocio de la basura. Correcto, ¿no? Solamente el 16%. Y ese además es un problema medioambiental, un problema de salud, porque esa basura queda, bueno, la gente ha recurrido o recurre generalmente a quemar la basura, a enterrarla, a dejarla en lotes baldíos, a botarla a los ríos, y hay mucha basura en el camino todos los días que nunca se ha recogido, jamás, ¿no? Y eso sigue creciendo conforme las ciudades también van teniendo más población. Solo el 47% de los hogares en el país, según el dato del INE del 2012, tienen acceso a algún tipo de servicio, ¿no? El resto está prácticamente abandonado en ese sentido, sin contar los temas de salud que afectan no solamente a la población, sino principalmente a los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, Sergio Mauricio. Datos importantes, consideraciones importantes. Basura convertida en negocio.
Y en este negocio están los trabajadores, están las trabajadoras que no precisamente tienen la condición adecuada, como ya nos estaba adelantando Sergio en el estudio que reiteramos. Los tratan como la basura, título de esta investigación. Cristian, Tatiana, ¿qué les parecen estos datos, estos primeros datos? ¿Quieren ustedes complementar algo más respecto a esto antes ya de entrar a analizar la situación laboral? No, nos parece impactante también los datos que nos menciona acá el compañero, y que son, sí, verídicos, ya que dentro de la empresa La Paz Limpia, que lleva con la asociación Trébol, son el 70% el plantel de los trabajadores es puramente mujeres, donde reciben esta discriminación y este maltrato a través de los supervisores, por órdenes del coordinador, por órdenes de los propios administrativos. ¿Órdenes? Es lamentable, Ya. es lamentable que hasta que estas cadenas del miedo se fracturen, no se va a poder que las propias compañeras griten a viva voz la situación que les está pasando. Simplemente por denunciar, por estar en una convicción de lucha o por hacer prevalecer sus derechos, son hostigadas a la duplicidad de rutas, les aumentan, les cambian de una punta a otra punta. O sea, es lamentable y es muy penoso. Un hombre no sufrirá tanto el maltrato, pero también existe el ahogamiento para hablar. ¿Cuántos años ya operando La Paz Limpia en La Paz? Ahorita estamos hablando desde el 2016, ya son 8 años, y justamente este 25-26 de noviembre cumplen los 8 años que están en funcionamiento. Y es lamentable, cada año que va pasando esta empresa con la licitación del recojo de la basura, perdemos más derechos. Vamos siendo amordazados cada año con más fuerza. No hay. Aquí el que habla es castigado prácticamente. La privatización del recojo de basura ha sido peor para ustedes. Siempre, mire, prácticamente yo estoy viniendo desde la anterior empresa, que era Sabenpe, que era una empresa extranjera. Y es de admirarse que una empresa extranjera nos haya tratado en mejores condiciones de las que está manejando esta empresa boliviana. Cuando yo estaba en Sabenpe, con 2 años de antigüedad, yo recién estaba ganando lo que en 5 años he trabajado en la empresa La Paz Limpia. O sea, imagínense, es una diferencia del 2014-16 al 2021. Recién estaba con mi nivel salarial de 2 años de antigüedad en Sabenpe a 5 años de La Paz Limpia. Y a pesar de que el tiempo ha concurrido y las cosas se han ido elevando, pero mi salario no. Nos han amordazado tanto, donde ya se ha tratado de tomar el sindicato, se ha logrado, pero hasta que las personas de base no reclamen y no griten a viva voz, vamos a seguir. Muy bien. Tatiana, ¿cómo andamos en el alto? Estos datos que nos comentan los compañeros, ¿es así? Sí, sí, compañero. Es la verdad lo que dice el compañero aquí, Cristian. Lo mismo sucede en Trébol el Alto. La mayoría trabaja, padres y madres, mamás y papás. Y padre y madre para sus hijos. A veces aguantamos las mujeres por llevar un pan de cada día a los hijos a nuestros hogares. Nos aguantamos todo el maltrato que nos hacen los supervisores, los coordinadores, nos hacen amenazas de despidos, nos quieren retirar. Si salimos a la lucha, ya vamos a estar retiradas, ya vamos a estar procesadas. En ese entorno nos manejan y nos intimidan a nosotros, a las compañeras, y las compañeras a veces se callan por no perder el trabajo, no pueden expresarse, no pueden denunciar, se aguantan por el salario que
nos dan, ¿no? Y es la verdad, el sueldo que ganamos no nos alcanza, ni en este tiempo menos nos alcanzan. Y nosotros no tenemos bonos, no tenemos un bus que nos recoja de nuestros domicilios. O sea, el sueldo que nos pagan, con eso nos tenemos que hacer alcanzar el mes y no alcanza. Algunas veces queremos comprarnos algunas cositas y el sueldo está limitado. Y algunas veces no almorzamos, estamos trabajando las 8 horas que nos hacen trabajar de lunes a miércoles sin almorzar, y algunas veces cuando hay también almorzamos. O sea, son días, una experiencia que pasamos, un día que pasa, ¿no? Y las compañeras solo les amenazan a los supervisores que les van a despedir. Siempre está eso, y hasta ahora mismo que estamos organizándonos, queremos ya un mejor trato, un buen trato por la empresa, por los supervisores, que se nos tome como a trabajadoras, no como ellos piensan que estamos sometidas a ellos. Y entonces estamos sufriendo persecuciones, amenazas. Y ahora mismo a mis compañeras, el mismo sindicato que se ha vuelto a la patronal, entonces él les dice que vamos a perder el derecho, nuestros derechos derechos laborales, que nos vamos a quedar sin trabajo si vamos a reclamar. Entonces, y las compañeras están susceptibles porque no saben algunas compañeras, y estamos llevando las capacitaciones con el apoyo de los compañeros que nos están apoyando, organizaciones como UNITAS y otras organizaciones nos están apoyando a que conozcan los derechos de las compañeras, y lo están conociendo. Esperemos romper este silencio lo más antes posible para exigir nuestros derechos. ¿Cuántos trabajadores en Trébol? 1.200 trabajadores. 1.200. ¿Más mujeres? Más mujeres. Y las que más sufren, como ya también lo estaba señalando Cristian y también Sergio. Sí, como somos padres y madres de nuestros hijos, nos aguantamos los tratos que nos dan. Por nuestros hijos aguantamos y nos callamos. Muy bien. ¿En La Paz Limpia cuántos Eso, trabajan? compañero, Sí. aumentándole. Uh-huh. Nosotros tenemos las propias planillas del Ministerio de Trabajo, Uh-huh. donde indica una cantidad global de 1.400 trabajadores Trébol, y La Paz Limpia 190 trabajadores. ¿Cómo es eso? O sea, 190 trabajadores están en la planilla de La Paz Limpia. 194 trabajadores para una ciudad tan grande en 3 turnos no abastece. Y es por eso que una parte de la planilla de los 1.400 de Trébol trabaja con overoles de La Paz Limpia. Mi propia boleta está sellada con la empresa Trébol. Y soy dirigente del Sindicato de Aseo Urbano La Paz. ¿Por qué hacen esta doble planillación? Para evadir derechos laborales de los trabajadores. Tenemos un caso, que es de Rosalía Huanca, donde la trabajadora ya estaba 3 años consecutivos trabajando en la misma ruta, en nocturno, con el overol de La Paz Limpia. ¿Qué hacían? Un año La Paz Limpia, otro año Trébol, otro año La Paz Limpia. Le cambiaban el contrato para que no exista una continuidad directa laboral. Ahora, para hacerlo más cierto, nosotros tenemos los propios cheques de la alcaldía, Lo mostramos a pantalla, por favor. del propio municipio paseño, que está entregando cheques por el trabajo que realiza la empresa Trébol. O sea, se supone que Trébol es del Alto. Claro, y no es contratada por el municipio, por la alcaldía de La Paz. Pero o sea, es un enredo para poder fracturar derechos a los trabajadores. Es eso lo que estaba buscando la empresa. Ahora también tenemos un documento donde la propia representante legal firma con el membrete de La Paz Limpia, y firma la misma representante legal con el membrete de Trébol. de Trébol. Y esto no es en un año, es en cada año. O sea, Claro, mejor evidencia los documentos. eso. ¿Y qué pasa acá? Donde unos pocos se enriquecen, al trabajador lo denigran.
tenemos los contratos, la adenda y el contrato del propio municipio con la empresa La Paz Limpia, donde a ellos se les hace un costo se les suma una elevación de costos del 30% antes que el señor Luis Revilla deje el gobierno municipal. Y para el trabajador, nuestros salarios no han aumentado. La Coca-Cola, el refresco de Quiza, lo que comíamos en la calle, lo que costaba un boliviano, unos 50, el almuerzo 7 pesos, 5 pesos en ese tiempo, hoy está el doble, 10 bolivianos, 2 está subiendo. La Coca-Cola, una gaseosa, está a 2.50. Mientras unos se enriquecen, al trabajador lo empiezan a empobrecer. Y aún peor, no entregan herramientas adecuadas. No entregan indumentarias de trabajo correspondientes al sector, al trabajo. Y ese es lo más sorprendente, que ellos tienen un documento que está generado por la propia alcaldía, donde dicen cómo el trabajador debe vestir, cómo el trabajador se le debe capacitar. Hay trabajadores que hacen recolección de faineo en los cerros. Se les tiene que capacitar adecuadamente para que no sufran accidentes. Tendrán capacitaciones, pero estos no son continuas. Hay también cómo debe estar, qué indumentaria de trabajo, cómo una señora de barrido puede barrer con un cepillo que corresponde a los carros y no con un charro que es correspondiente a su sector. No le puedes dar más carga de peso, ella está todo el día. Y les están tratando de sofocar con eso, indicando de que es por culpa de las organizaciones, que su sindicato está haciendo eso. O sea, infinidades de mentiras. Las condiciones son otras. Condiciones son. Pese que documentos... Por eso, este documento lo dice todo. ¿Cuántos trabajadores? A las señoras les dicen que después de barrer la basura, tienen que depositar en el contenedor las basuras. Y muchas veces estos contenedores nuevos, les golpean la cabeza o les puede hacer morder la mano. Y no tienen consideración en esa situación. Normalmente se hacía el amarre de la bolsa, del recojo, y se dejaba en la avenida y el supervisor tenía que recoger. ¿Qué hacen? Cargan tareas laborales a la trabajadora para ahorrarse una bolsa. Lo que aquí indica que a la trabajadora hay que entregarle 10 bolsas para toda su ruta laboral, o para el día del laboral, le entregan 3, 4. No hay condiciones. No hay condiciones. No hay condiciones. A propósito de las condiciones, si me permiten, Cristian, Tatiana, el estudio reveló seguramente también estos aspectos, lo que ya adelantan ellos, que la privatización, la tercerización laboral ha pasado a altísima factura a todos los trabajadores y a las trabajadoras. Podemos ver algunos datos que nos muestran en cuanto a estabilidad, salarios, lo que señala el compañero sobre seguridad ocupacional, los instrumentos de trabajo. Sí, bueno, a ver, para entender un poco esta situación, cuando uno desde la investigación trata de poder determinar por qué lo que yo mencionaba al principio, es decir, la gran mayoría de estos trabajadores tienen empleos precarios extremos, es porque 5, 6 de cada 10 trabajadores tienen ingresos que no alcanzan, como ya lo han mencionado los compañeros, ni siquiera para cubrir el tema de la alimentación, ¿no? Sin considerar el tema de la inflación, sin considerar estos problemas de escasez, sin considerar otros problemas sociales y demás. 7 de cada 10 trabajadores no tienen acceso, ni siquiera estamos hablando de que cuenten, ni siquiera tienen acceso a seguridad ocupacional, y esto justamente mencionan los trabajadores, ¿no? Los compañeros acá, porque sinceramente a las empresas no les interesa. No hay una política, no he encontrado una sola empresa que tenga, como este documento que nos está presentando el compañero, que es muy importante, un protocolo de seguridad ocupacional. Y es por eso que si la situación en las calles es sumamente difícil, probablemente, y los propios compañeros acá no me van a dejar mentir, en los rellenos sanitarios es mucho peor. No hay protocolo.
No hay protocolo. ¿Algún plan? Yo he estado presente en varios de los rellenos sanitarios, no solamente acá en La Paz y en el Alto, sino también en Oruro, ¿no? En Cochabamba, y no hay, o sea, a mí me han permitido ingresar como cualquier otra persona. Y yo había hecho, probablemente hay una reflexión de decir, y compañeros, ¿dónde está la dotación de barbijos, de máscaras? ¿Dónde está el tema de que ustedes puedan tener probablemente un bono de transporte adicional? Porque generalmente los rellenos están sumamente alejados de las ciudades, ¿no? Y todos, en algunos casos me decían, aquí hay que llegar en lo que se puede. Incluso algunos contrataban hasta taxi, como en Oruro, por ejemplo, ¿no? Y eso bueno, limita el poder adquisitivo de los salarios. Ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Este cambio de rutas, yo lo llamo así, el cambio de ruta como castigo, es una forma de las tantas que hay de vulnerar sobre todo derechos de las mujeres. Porque cuando una compañera denuncia un atropello, haber sido golpeada por una persona en estado de ebriedad, haber sido incluso insultada o que le han lanzado basura o agua sucia y demás, en vez de cambiarle por su seguridad, digamos, esa ruta, no, hacen lo que el compañero dice, dobletear o mantenerla en otra que es más extensa. Y ese es otro dato importante, las rutas se han incrementado, ¿no? Los primeros reportes de investigaciones que, por ejemplo, ha desarrollado el CEDLA calculaban más o menos entre 2.4 3.6 kilómetros diarios, ¿no? En este ¿Reiteramos ese dato? Sí, entre 2.4 y 3.6 kilómetros diarios. Secos. Sí, A pie. ¿no? A pie. Y acá hay que considerar en el caso de La Paz que hay subidas, hay bajadas. En el caso de Santa Cruz hay lugares donde hay que bajar, a lugares donde uno ni se imagina lo que encuentra, ¿no? Porque no solamente es basura, son hasta seres humanos, animales, cadáveres, son muchas cosas a las que se exponen y sin ningún tipo de material que pueda proteger manos, pies, el tema de aspirar, por ejemplo, este polvillo, el tema del momento de barrer, ¿no? O los lixiviados en los rellenos sanitarios. Entonces, son situaciones muy, muy difíciles que, bueno, hasta han generado la pérdida de vidas humanas, ¿no? En este trabajo. Ya en su momento algunas empresas en otros municipios han reportado que durante la pandemia, aclarando que este sector no ha parado, a pesar que ha habido un reclamo muy fuerte de parte de los sindicatos que han podido estar luchando por esa queja, digamos, obviamente lógica, de no continuar o al menos tener mejores condiciones en dotación de barbijos, poder ser inmunizados como ellos mencionan, primera línea, como se ha hecho con los médicos, por ejemplo, ¿no? En su momento, para que puedan seguir atendiendo a la población. Eso no ha ocurrido en el caso de Aseo Urbano, no ha pasado. Y como ya yo había reiterado antes de esta entrevista con el compañero Cristian, lastimosamente las empresas inician la vulneración no realizando los exámenes preocupacionales, porque sería la única forma de determinar en estos 7, 8 años, 10 años de trabajo de los que quedan, porque cada vez son personas que tienen, o trabajadores que tienen menos antigüedad laboral, ¿no? Por estas modificaciones de contratos, por incluso estas figuras de consultores de línea, esta prestación de contratos civiles por la prestación de un servicio de recojo de residuos sólidos. Eso solo existe en nuestro país. Contratos que no respetan, reconocen que no derechos reconocen laborales. ningún derecho y que no figuran en ningún lado las empresas municipales, porque si es que hay una crítica a las empresas privadas, las empresas municipales están utilizando, como reitero, las consultorías de línea, estos contratos civiles, pero además todos estos cambios de contratos que han llegado hasta los jornaleros. Hay reportes de Trébol, de La Paz Limpia con esto de los jornaleros, pero no es una figura que escapa a las empresas municipales, que las están aplicando de la misma forma con ingresos de 30, 50, 60 bolivianos por día. Y es casualmente, y eso yo lo digo de una manera irónica, en algunas personas donde se han presentado mayores incidencias de accidentes que obviamente no han tenido ninguna protección, atropellos, pérdidas de algún miembro, ¿no? Por este aprisionamiento, por ejemplo, en los camiones, y como no tienen ninguna protección en el contrato, quedan prácticamente abandonados, ¿no? Tampoco es casual que muchas mujeres o muchas trabajadoras que han denunciado sobre todo esos atropellos de vehículos
no hayan sido tratadas como corresponde. Muchas han sido obligadas a retornar al día siguiente sin pensar que esa persona necesitaba más tiempo para recuperarse. ¿Por qué? Porque hay que continuar cumpliendo la ruta, porque obviamente eso se suma el hecho de que la empresa tiene que pagar esos días, la atención y demás. Muchos trabajadores me han mencionado que cuando han tenido algún accidente han erogado de sus propios recursos para atender algunos problemas de salud. Entonces, si a eso le sumamos otro tipo de castigos y de discriminación, que también la sociedad ahí juega su papel, porque la sociedad se ha olvidado, los ha invisibilizado. Yo decía al principio, los vemos todos los días en las calles, pero no pensamos en ellos, ¿no? Porque lo establece la ley de residuos sólidos. La primera y segunda etapa, que es decir, la generación y el almacenamiento, son 2 etapas en las que la sociedad tiene que jugar un papel importante. Si yo tiro lo que sea a la basura, como por ejemplo vidrio, y espero que porque alguien tiene que recoger esa basura, no va a estar sometido a cortes, no a golpes, como ya he mencionado. Era muy fuerte cuando algunas compañeras decían en la pandemia nos arrojaban de los edificios las bolsas porque pensaban que nosotros éramos parte del problema sanitario. Entonces eso no puede pasar. ¿En qué lugar se ha visto esa degradación, esa discriminación hacia un sector que es sumamente, yo reitero, importante para la salubridad de las ciudades? Sin ellos prácticamente estaríamos sometidos a muchas enfermedades, y lo estamos haciendo, pero a un costo social, reitero, de la salud de los propios trabajadores, que por los reportes que ha podido recuperar la federación en su momento, de los reportes de las cajas de quienes tienen un seguro, ojo, porque ese es el otro indicador, es decir, mucho menos de la mitad de los trabajadores, 4 a 3, tienen seguro de salud, ¿no? Seguro de vida ni pensar. Y eso 3 a 4 de cada 10. 3 a 4 de cada 10, ¿no? Y probablemente la cifra es muy parecida en los que tienen aportes al día en sus empresas, es decir, en que las empresas cumplan con el aporte a la gestora en este momento, ¿no? Y eso hace que no solamente este reclamo de que adeudan sueldos y demás, sino que les deben millones por datos de La Paz Limpia, de Trébol, de Terza también en su momento, que es la empresa que presta el servicio en las laderas de la ciudad de La Paz, no se están cumpliendo. Y los trabajadores, así con lucha de todos los días, han logrado, ¿no?, así a mucha pelea, conseguir esta información que es muy valiosa para hacer denuncias respecto a eso. Entonces puedo seguir con la lista, ¿no?, de vulneraciones. Por eso reitero que esta construcción de una voz colectiva de nos tratan como a la basura es básicamente eso. Nos hemos olvidado, tratamos a estas personas como lo último, ¿no? La sociedad ha jugado un papel importante en eso, pero la forma de reproducción de la sociedad y de la forma de apropiarse de la fuerza de trabajo de estas personas en este sistema capitalista está haciendo eso, ¿no? Deteriorando la salud, deteriorando su vida y al final dejándoles sin ninguna opción de que puedan luchar por sus derechos. Por eso en algún momento mencionaba, Sergio, que el tipo de calidad del empleo que tienen los trabajadores en aseo urbano es una condición precaria. Es extremadamente precario. Extremadamente precario. Eso lo marcamos bien en el programa y no es simplemente una mera consideración. Esta es la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de aseo urbano. Por eso decíamos, ¿sí?, una ciudad limpia, sin basura en las calles, ¿a costo de qué? Un costo social altísimo en este sentido. Vamos a seguir con este análisis. Hay mucho todavía que comentar. Tenemos acá a los dirigentes, porque sencillamente tenemos que seguir conociendo, pero sobre todo haciendo público esto que sucede con el trabajador, el trabajo de aseo urbano, etc. Muy puntualmente, Cristian, Tatiana, los sindicatos, la FENTRAP, la Federación Nacional de Trabajadores de Aseo Urbano, ¿qué están haciendo ante semejante situación de precariedad, de violación de derechos laborales? Puntualmente. Nosotros como sindicato, Sí. del sector de aseo aquí en la ciudad de La Paz,
Estamos juntamente con nuestra ente matriz, la Central Obrera Departamental, tomando, o sea, acciones para poder frenar estas clases de atropellos. Recientemente, lo que hablaba también acá el compañero, el seguro es una dependencia tan grande para nuestra salud que estamos en una averiguación completamente, y agradezco a los compañeros de la Central Obrera Departamental por la comisión que nos está apoyando, sobre que no hay el adecuado trato al trabajador del sector de aseo. Ahora, tras las denuncias que estamos tratando de acumular, creemos, y lo vamos a hacer denuncia pública, si tenemos los datos correctos, que hay una injerencia patronal sobre la propia caja, que la empresa ingiere en la Caja Nacional para el trato hacia los trabajadores. Esa es una grave denuncia. Lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, ojalá que Dios quiera, mediante hasta este fin de año podamos hacerlo público. Porque es lamentable que compañeras y compañeros que están en un tratamiento y que se les mande a trabajar directamente, insinuando que no pueden darles más bajas o no pueden seguir cierto tratamiento de cambio de rutas, por el problema de que no hay trabajo liviano en la empresa. Si el trabajador se ha accidentado dentro de la empresa tiene toda la obligación de crearle, aunque un lugar, aunque sople al viento, por favor. Es la salud, una integridad física para el trabajador. Ahora, en las cajas, que por flojos nosotros estamos en las cajas pidiendo bajas médicas. Es lamentable también el actuar de estos doctores, médicos, enfermeras, propia vigencia. Tenemos que empezar ya a hacer un cambio, pero de las bases, estructural, pero es mediante las denuncias de todos los trabajadores. Y agradecemos nuevamente el apoyo de varias organizaciones que están tratando de subsanar todas estas denuncias que tenemos nosotros. Y el sindicato está en eso, en su Estamos rol trabajando de denunciar esta situación y seguramente coordinando también con la federación para buscar cambios a favor de ustedes. Sí, nosotros tenemos siempre ese criterio de que cualquier ayuda es bienvenida, pero con la convicción de lucha. Muy bien. Tatiana, ¿cómo está el sindicato de trabajadores? ¿Qué están haciendo ante semejante situación? Los sindicatos, los ex sindicatos que nosotros teníamos en la empresa, siempre mi persona también ha acudido a la caja y me han dicho que vos has venido por floja, tu coordinador no quiere que les demos más baja, no les podemos dar. Y a veces por ese motivo, razón, ya no vamos a la caja, mi persona ya no va a la caja. Mi enfermedad o alguna enfermedad que me ha dado es por no desayunar a la hora, por tener la alimentación desordenada, me ha dado hígado graso, entonces de eso yo ya he preferido buscar por otros medios curarme, ¿no? En la caja me han dicho, no, es nervio, es el otro, vos vienes por floja a recibir bajas médicas, así, entonces yo de ese motivo, si no me están tratando bien o no me estoy curando en ahí, entonces prefiero ir donde me voy a curar, ¿no? Entonces ya he dejado de ir a la caja hace rato. Y si es que he ido a la caja es por pequeñas cosas, por resfrío, y aún así hay algunos médicos que sí te atienden bien por emergencia, digamos, pero tu consultorio te dice, no, has venido tarde, o sea, tenías que venir a sacar ficha temprano, nosotros estábamos trabajando, o sea, no hay una buena atención en la caja, ¿no? Y de ese motivo algunas veces no vamos a la caja y nuestra enfermedad avanza, a veces cuando ya estamos en las últimas, estamos correteando por las cajas, pero ya fallecen mis compañeras. Ya hartas compañeras han fallecido, algunas veces se han hinchado sus manos, todo eso, entonces, pero estás hinchada, no, pero la caja dice que estoy bien, ¿por qué no te ha dado baja? No, porque dice que me van a hacer hartos análisis y recién me van a dar baja, y han fallecido trabajando.
O sea, no se les han dado. Y los jefes también no. La caja, tu justificativo, tu baja, el justificativo de 2 horas que nos dan no vale. O sea, no hacen valer de 1 hora, de 2 horas que nos dan, no vale. O sea, es como no hubiese sido y ese día que estabas bien enfermo. Y algunas veces decimos, prefiero faltarme y voy a dormir o me voy a curar con cosas naturales a estar en la caja sentado si no te van a dar ni una baja ni un justificativo de... O sea, y esta sigue mal, pues, o sea, solamente también te dan paracetamol, ibuprofeno, eso nomás, no hay una buena atención. ¿El sindicato hizo alguna queja, alguna denuncia, un reclamo? No ha hecho nada, los ex sindicatos que estaban en mi empresa no han hecho nada. ¿El sindicato que había antes? No ha hecho ninguna denuncia, ningún reclamo, incluso nos han dicho que si vamos a quejarnos nos van a dar la empresa otra caja y vamos a peligrar la caja o nos van a quitar la caja. Eso es lo que nos han dicho. Entonces ya pues, no hemos denunciado, ya nos hemos callado. O si es que vamos a reclamar, nos quieren despedir o nos quieren hacer procesos. Entonces todos calladitos y estamos... mis compañeros han fallecido así, continuamente, nadie dice nada. Y así es nuestro trabajo y qué podemos hacer. Y todos estamos expuestos a ese destino, ¿no? Muy bien. Llegamos a la parte final del programa, sin antes una pequeña pausa para conocer el trabajo, las actividades del Centro Cultural 18 de Mayo, ya para luego tener la última participación y cerrar el programa. Y además muchísimas gracias por acompañarnos, nos pasamos varios minutos luego del tiempo ya calculado para el programa. Pausa breve y volvemos. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Auge, caída y agónico retorno del MAS. Este es un libro elaborado por el Partido Obrero Revolucionario que contiene los análisis que ha venido haciendo el partido a lo largo de todo el proceso de desarrollo de los gobiernos del MAS. Nosotros señalamos desde un principio que el MAS, desde el momento en que declara su respeto a la propiedad privada, iba a ser un gobierno al servicio de los explotadores, de la clase dominante y del imperio, que es lo que ha ocurrido. A lo largo de todo este tiempo, el Partido Obrero Revolucionario ha ido analizando en sus congresos, en sus conferencias, etcétera, todo este proceso, que va a culminar en la caída del MAS el año 19, bajo la presión de amplios sectores de la pequeña burguesía, fundamentalmente, y que el MAS no es capaz, diríamos, de contener porque ha perdido la confianza de las masas que inicialmente creyeron que un presidente indígena era la respuesta a los grandes problemas del país, ¿no? Su retorno fue una respuesta tardía de las masas frente a la presencia de la ultraderecha en el gobierno, que fue la que logró capitalizar la protesta popular. Todo eso está contenido en este libro y lo que el libro predice, y es que lo que está ocurriendo, que el destino del MAS es de diluirse en una profunda crisis, porque ha perdido su capital más importante, que era la ilusión de las masas en un presidente indígena y en la comprobación de que el proceso de cambio no cambia nada. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Gracias nuevamente por acompañarnos en Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Vamos a entrar en esta parte final con una pregunta que nos parece sumamente importante, considerando la situación laboral actual de alta precariedad, de vulneración de derechos laborales, de inseguridad, de mucha incertidumbre en los trabajadores con relación a lo que viene pasando, no solo en las empresas privadas, también en las empresas públicas, en las empresas municipales. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Va a cambiar esta situación? ¿Va a empeorar? ¿Va a cambiar? Esta es una pregunta que no la hacemos simplemente por plantearla, sino que
interesa mucho, así como en aseo urbano, en otros sectores. ¿Cambiará la situación para los trabajadores? ¿Mejorará? ¿Empeorará? Vamos a comenzar con Tatiana, del Sindicato de Trabajadores de Trébol. ¿Qué va a pasar en el futuro, Tatiana? ¿Va a mejorar toda esta situación? ¿Va a ser peor? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a cambiar? Sí, tenemos hartos derechos escritos, pero así como la población no sabe, los mismos trabajadores no conocen sus derechos, entonces puede ser peor, porque algunas veces los dirigentes nos ocupamos a veces en nuestros intereses personales, no estamos luchando por nuestros cargos, tal vez, eso pasa en mi sector, ¿no? Pero no reclamamos los derechos de los trabajadores, los cambios de las cajas, los salarios que nos pueden alcanzar, tal vez algunas cositas que pueden aumentar a los trabajadores, el buen trato, herramientas de trabajo que no nos están dando a cada mes a su adecuado tiempo. Por todas esas cosas, si es que los dirigentes nos vamos a ocupar en los trabajadores, no en nuestros intereses personales, puede haber un cambio. Y también socializar con los trabajadores, hacer conocer sus derechos, y ellos conocen sus derechos y van a poder reclamar sus derechos. Y mientras cuando no conocemos y no sabemos nuestros derechos, a veces estamos andando bajo a las amenazas de los que saben. O es que no, tal vez no saben, pero ellos piensan, digamos, manejarnos como no supiéramos, y como han dicho, como a la basura que recogemos, a esa, piensan que somos así, o porque no conocemos nuestros derechos nos hacen hacer cosas que no debemos hacer, ¿no? Y a veces amenazándonos, y nosotros con el temor de perder el trabajo, ya aguantamos todo, ya griten, gritamos, no hablen, no hablamos, y si hablan, les votamos, y no se silencian nuestra libertad de expresión en esa manera. Los mismos dirigentes se prestan a las empresas también a silenciarnos, y entonces si el directorio estaría dispuesto a luchar juntamente con los trabajadores, sería mejor, habría cambios. Pero si el directorio no sigue, va a estar en sus intereses personales, no va a haber cambio, va a ser peor. Cristian, la misma consulta. En primera instancia, el Estado debería ya empezar a reglamentar esta situación, porque recordemos, tenemos el 21060 y no se puede monopolizar el servicio de la basura, y esta empresa es tremenda, que está ya ha monopolizado todo el sector del Departamento de La Paz. En lo segundo, a los compañeros de trabajo, basta de tener la alma de esclavo. Tenemos que cambiar esa situación. Tenemos que empezar a velar por nuestros derechos. Alguna vez les dije que tienen más miedo a sus hijos que al patrón. Si mi hijo no come, de donde sea, tenemos que estar nosotros sacándonos por culpa del retraso de los salarios por parte de la empresa. Sean valientes, orgullosos. La dignidad es la única forma para pelear y mejorar un cambio dentro de nuestro sector para mejores condiciones en el futuro. Eso sería. Gracias, Cristian. Gracias, Tatiana. Sergio, ¿qué futuro esperan los trabajadores de aseo urbano? Como ya lo han mencionado, probablemente la situación y la forma en la que se administra todo esto a nivel nacional, porque eso es para todos, el futuro es muy incierto, es probablemente mucho más difícil, y por ahí la investigación trata de cerrar precisamente con esta propuesta que está tratando de desarrollar la Federación, de una ley de insalubridad para reconocer primero el trabajo de aseo urbano como un trabajo insalubre, segundo para que puedan acceder a una pensión, ¿no?, de jubilación mucho más alta, con una diferenciación, una escala salarial como probablemente también tienen los mineros, ¿no?, con las mismas condiciones. Probablemente eso podría de alguna manera ofrecer algunas condiciones que quizás puedan ser mejores, ¿no? Y me quedo con estas dudas porque, como ha reiterado acá y lo ha denunciado en realidad el compañero Cristian, las cajas se han prestado a no brindar la información real de lo que sucede cuando un trabajador acude a
una consulta. Y la compañera también, yo he demostrado que no es casual que estos reportes de pérdidas, problemas en la matriz, amenazas de aborto, la artrosis reumatoide, que es la que te afecta a las rodillas por estar agachado mucho tiempo, y otras, no han sido reportadas como corresponde, ¿no? Y tampoco es casual que las segundas visitas en las cajas de las mujeres sea menos de la mitad de lo que acuden los hombres. Y es precisamente por lo que dice la compañera. No se dan las bajas, no se negocian los días o los permisos para poder atenderse en salud, no hay un seguimiento de eso, y hay algunas recomendaciones que se hacen en la investigación para que esta ley no solamente contemple estas mejoras, sino otras que tienen que estar amparadas en otras reglamentaciones que ya existen, para que transformar de fondo esta figura de apropiarse de la fuerza de trabajo a costa de la vida, yo digo, de los trabajadores. Y ese es un llamado y una crítica muy fuerte que hago al empresariado de este sector, es una crítica que hago al Estado por haberse olvidado de estas personas, de estas vidas, no por denigrar no solamente sus condiciones, sino también la humanidad de estas personas. Y sí, como yo creo que acá lo menciona el programa, hay que fortalecer al sindicato, hay que fortalecer a los trabajadores de base, y eso probablemente en algún momento signifique no tratarlos más como basura. Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos en el programa. Cristian, hacemos votos, por supuesto. Gracias, Sergio. Hacemos votos en el sentido de que trabajadores organizados en sindicatos, y por qué no entre los sindicatos de las diferentes empresas que operan en el país, hagan una lucha conjunta por sus derechos. Los derechos están establecidos, hay una cantidad enorme de leyes, decretos, resoluciones, que lamentablemente pocas de estas leyes se cumplen y se respetan a favor de los trabajadores. Fortaleciendo a nuestro sindicato, abordó justamente la problemática de los trabajadores del sector urbano, con el compromiso de que a futuro vamos a seguir hablando sobre estos temas. Tenemos otro programa en la Red Nacional de Noticias Obreras, El Engranaje, donde además les llevaremos información sobre los conflictos, denuncias que se vienen planteando en este sector. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por la paciencia. Nos pasamos un poco más allá del tiempo. Muchas gracias a la producción de la Red Nacional de Noticias Obreras por permitirnos más minutos para abordar esta problemática tan importante. Hasta el siguiente programa con Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.